Bienvenidos a todos a esta primera parte sobre el montaje del ordenador personal de Auronplay para 2020 y 2021, esperemos, ¿no? También una historia de modding, de hardware, de montaje, pero también de retrasos. La verdad es que hay mucho que contar, la historia es muy larga y no sé muy bien por dónde empezar, así que lo voy a contar en orden cronológico. Y antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. Eneba.com es una tienda de videojuegos online donde vais a poder comprar claves de juegos tanto desde España como desde Latinoamérica y además mucho más baratos que los precios oficiales. En esta ocasión tan especial os venimos a traer un sorteo por Gleam en el cual podréis ganar un portátil gaming con un i7 10750H y una RTX 2060 y además una tarjeta de 100 euros en juegos de Eneba que la vais a poder canjear por juegos como por ejemplo el nuevo Cyberpunk, que es por el que yo la canjearía, vamos. Y además os sobrará dinero para otros juegos. Un premio de más de 1.500 euros y se puede participar tanto desde España como desde Latinoamérica. Os dejo todos los links abajo en la descripción, como siempre. Bien, pues antes que nada comentaros que este proyecto está patrocinado por MSI, Nvidia y EK Waterblocks, que son las marcas que han puesto el material y también han puesto budget para poder fabricar este ordenador, hacer el modding y todas esas cosas. Principalmente el partner principal de este proyecto es MSI, que es quien pues ha estado gestionando todo el proyecto, digamos, ¿no? Y bueno, lo primero que me vais a preguntar, porque ya me lo ha preguntado más gente, es: ¿no le habíais hecho ya un ordenador a Auronplay? Bien, pues si habéis visto el vídeo sabréis que no, ese ordenador que fabricamos no era para Auronplay, sino que era un ordenador con la marca de Auronplay para sortear. Básicamente era un PC de un sorteo, que la verdad quedó muy bonito, estamos súper contentos con el resultado y por lo que yo sé, porque yo no llegué a hablar nunca con Auronplay, pues parece ser que le gustó el diseño. Ahora, aparte de ese ordenador para el sorteo, teníamos que construir un ordenador para el día a día, ¿no? De Auronplay, para que él pueda streamear, trabajar, hacer sus vídeos y todas las cosas que él hace en el PC. Y bueno, un poco los requisitos que nos pidieron tanto la agencia de Auronplay como la marca de MSI era la de crear un PC que fuese el hermano mayor de este PC pequeño. Porque al final el diseño de este PC pequeño lo creamos en base a las creatividades y las animaciones que tenía Auronplay hasta hace nada en sus streamings, donde podíamos ver un look muy industrial, estas animaciones basadas en neones, luces rojas. Y claro, para este ordenador que tenía que ser más grande, un ordenador para streaming con un procesador muy potente, con una muy buena refrigeración, algo que aguante horas y horas de streaming, pues necesitábamos una caja que fuera parecida o por lo menos que siguiese la misma estética. Ahora, si la fecha de entrega hubiese sido diciembre, pues quizás hubiésemos tenido tiempo de fabricar el chasis y hacer algo pues de muy alta calidad, con mucho detalle. El tema es que el PC se tenía que entregar a principios de septiembre. Estamos a mitad de diciembre, lo sé, pero el PC era para principios de septiembre. Nosotros tenemos varios mods y proyectos en cola y planteamos este proyecto a principios de agosto. Fue cuando nos pusimos realmente manos a la obra con este PC. Para principios de septiembre era totalmente imposible fabricar un chasis, así que empezamos a buscar por todas partes un chasis que pudiese reflejar lo mejor posible la estética que buscaba Auronplay, tanto en cuanto a representar la estética de su streaming como que fuese el hermano mayor del mod que habíamos creado para el sorteo. Y bueno, después de muchas búsquedas, mockups, diseños, pruebas, apareció Christopher de Red Computer, que bueno, salió en el canal un par de veces si no me equivoco, ya lo conocéis, y también nos está ayudando por cierto en este montaje. Pues Christopher me pasó una foto de un chasis que estaba fabricado en conjunto entre EK Waterblocks e Inwin, que era un chasis súper exclusivo de una tirada limitada de solo 250 unidades. Además era súper ideal porque nosotros teníamos un plan B, nosotros ya estábamos diseñando nuestro propio chasis, porque mira, si por las dudas no conseguíamos ningún chasis que nos gustase, no nos podían mandar ese o no nos podían mandar ningún otro, pues por lo menos nosotros ya teníamos nuestro diseño para fabricar a toda prisa un chasis hecho a medida. Y justo daba la casualidad de que nuestro chasis se parecía muchísimo a este, o sea, cuando vimos este dijimos, hostia, pero si es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros. Este chasis, que como veis aquí pone End of Life, o sea, ya no se va a fabricar nunca más, es una tirada limitada. Esto salió a la venta y creo que el mismo día se acabaron todas las unidades. Unidades en precompra, porque este es el típico chasis que, bueno, se pone a la venta, se venden todos, luego se fabrica y una vez que está fabricado se envía a sus respectivos dueños. Pero la verdad es que este chasis se encajaba a la perfección con lo que nosotros estábamos buscando. Era exclusivo, minimalista, reflejaba el diseño del primer mod y podíamos modificarlo para que realmente reflejase la estética que Auronplay tenía en sus imágenes del streaming. Aparte de que para los fanáticos del hardware tiene algunos factores que son brutales, como por ejemplo que tiene unos peines en acero inoxidable para pasar los cables. En esta caja, por cierto, todo el sleeving se tiene que hacer a mano. La placa base va montada encima de una placa de distribución de refrigeración líquida y en fin, que tiene un look impresionante, además de que iba a ser algo súper único y exclusivo, ¿no? Por lo cual encajaba perfectamente para este proyecto. ¿Qué pasa? Pues que las unidades ya se habían vendido, ya se estaban fabricando y no había una forma fácil de conseguir ese chasis, así que nos pusimos en contacto con EK Waterblocks, nos dijeron que no era posible
posible, que era un chasis que ya estaba totalmente agotado, pero bueno, les dijimos que era para Auronplay, y bueno, ¿qué quieres que te diga? El nombre Auronplay abre muchas puertas, así que nos consiguieron un chasis fabricado para Auronplay y enviado directamente desde la fábrica en Asia. Y básicamente Kawater Blogs nos dijo que este chasis llegaría más o menos el 10 de septiembre, si no me equivoco, sí. Así de memoria creo que llegaba más o menos el 10 de septiembre. Iba a ser muy apretada la fecha, ¿vale? O sea, iba a ser súper ajustada, pero yo creo que era la mejor opción. Pero enseguida volveremos sobre eso. Pasemos a hablar un poquito del hardware. Auron, por si no lo sabéis, está haciendo mucho streaming últimamente, es uno de los streamers más grandes del mundo actualmente, de hecho. Y claro, para el tema de los streamers, el factor informática es bastante complicado. No sé si habéis visto que muchos streamers se quejan constantemente de sus ordenadores, y eso es justamente porque streamers que streamean durante muchas horas a lo largo del día, pues castigan mucho los ordenadores y hace falta algo que muchas veces tiene que estar un poco sobredimensionado para lo que ellos necesitan. Y por eso realmente hay muchos streamers que tienen dos PCs, o sea, la tendencia hasta ahora era la de tener un ordenador donde tú juegas y haces lo que te dé la gana, y luego tienes otro ordenador que se encarga de codificar toda esa información del streaming y enviarlo a los servidores de Twitch, YouTube o donde quiera que hagas streaming. Ahora, claro, esto da mucha pereza, el hecho de tener dos ordenadores, dobles problemas, encender uno, encender el otro, un monitor para uno, otro monitor para otro para tu streaming, o sea, realmente es un coñazo, las cosas como son. Y como en los últimos años han salido procesadores muy potentes que realmente pueden acarrear ellos solos la carga del gaming más el streaming, pues la tendencia ahora está siendo la de migrar a un solo PC, o sea, tener un solo ordenador que se encarga de todo. Pero para eso necesitamos una muy buena refrigeración, y en el caso de Auronplay, que es un streamer que depende mucho de ese ordenador, pues que tenga un hardware que lo pueda aguantar todo. Ya que lo podemos pedir y nos lo podemos permitir, pues vamos a poner lo mejor de lo mejor. Nosotros, como imaginaréis, fuimos a lo bestia, con un Threadripper 3970 de 32 núcleos, que además le vamos a ajustar la frecuencia para que saque un rendimiento superior en juegos. Vamos a hacer una serie de ajustes de overclocking, tanto en el Infinity Fabric como en los núcleos, esto ya lo veremos seguramente en el próximo vídeo, para conseguir que ese procesador realmente saque el máximo rendimiento, pero es que además al tener estos 32 núcleos, pues nos aseguramos de que realmente Auronplay, haga lo que haga, el procesador nunca va a estar saturado. O sea, mejor no tener un procesador que se quede justo, ¿no?, en estas situaciones, y que él realmente pueda hacer lo que quiera, como si quiere jugar a dos juegos a la vez. ¿Por qué no el 3990? Bueno, pues porque resulta más complicado realmente hacer ajustes luego a nivel de overclocking. O sea, al ser un procesador que tiene tantísimos núcleos, las temperaturas son más difíciles de manejar, y en general, cuantos más núcleos, más puntos de fallo. Por lo cual decidimos ir a por algo que tenga ese compromiso entre núcleos a patadas y que se pueda hacer overclocking, ¿no? Además tenemos una pedazo de placa base que tiene puerto de 10 Gigabit Ethernet, que permite tener un montón de unidades M.2, y además tenemos 64 GB de RAM en Quad Channel. Pasemos ahora a la tarjeta gráfica, y aquí es donde la cosa se complicó un poco. Nosotros planteamos los componentes, si no recuerdo mal, a finales de julio, algo por el estilo, para poder pues ir recibiendo placas base, procesadores, gráficas, etcétera. Sobre todo porque en este año, ya os digo, o sea, ha sido una pesadilla, sobre todo antes de verano, recibir nada. Así que nosotros, en principio, planteamos una 2080 Ti. ¿Por qué no montamos SLI? ¿Por qué no ponemos dos gráficas? Bueno, porque no sirven para nada hoy en día. O sea, prácticamente ningún juego la soporta, dan más problemas que otra cosa y pueden incluso disminuir el rendimiento. Quizás podría haber ganado un poco con una Titan RTX, pero bueno, MSI tampoco fabrica Titans RTX y ellos son los patrocinadores del proyecto en parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Pues que a finales de agosto ya se estaba rumoreando que Nvidia iba a sacar unas nuevas tarjetas gráficas. Vamos, sin lo de rumorear, o sea, se sabía que Nvidia iba a sacar nuevas tarjetas gráficas, básicamente la nueva serie 3000, que hoy en día conocemos y sabemos de hecho que es muchísimo mejor que la serie anterior, ¿no? Una 3090 es bastante más potente que una 2080 Ti. Así que bueno, yo propuse, jugándomela un poco, porque tampoco sabíamos cómo iban a ser las gráficas, pues propuse aplazar un poco el montaje hasta que salieran las nuevas gráficas, y así pues MSI nos podía mandar una 30, lo que sea que saliese, y pues la cambiábamos, hacíamos el montaje y todos están contentos. Total, anunciaron las nuevas gráficas de Nvidia, ¡pum! 3090. Increíble. Y bueno, era obvio que había que cambiar esta tarjeta gráfica. Así que pedimos a MSI que nos mande una 3090, y esto no es broma, o sea, MSI tuvo problemas para conseguir una 3090. Ellos hicieron todo lo que pudieron, pero realmente los envíos desde China estaban totalmente atascados. Nosotros queríamos una 3090 Gaming Trio, que es el tope de gama de MSI, y realmente la 3090 estaba siendo bastante difícil de conseguir. La 3080 estaba, pero la 3090, la de MSI por lo menos, fue bastante complicada de conseguir. Nadie se lo esperaba, pero bueno, es que nadie se esperaba nada de lo que pasó este año, ¿vale? O sea, las cosas fueron súper raras, y bueno, vosotros lo sabéis, que estáis intentando comprar una tarjeta gráfica y no la conseguís. Ahora,
Llega hasta 3090, no recuerdo la fecha en la que llegó, pero tampoco importa mucho porque tampoco teníamos bloque para la refrigeración líquida, que como las gráficas acababan de salir y ni siquiera los fabricantes en muchos casos pudieron conseguir ellos las gráficas para poder hacer los bloques, pues los bloques se retrasaron. Así que bueno, pensamos en poner un bloque genérico, en adaptar un bloque de 2080 Ti, que lo intentamos, tomamos medidas, vimos cómo podíamos meter ese bloque de 2080 Ti en la 3090 y al final resultó totalmente imposible. Luego la persona encargada de MSI me pasó por Skype un bloque que había sacado el Facul, que era compatible con su tarjeta gráfica, fueron los primeros en sacarlo. Yo en cuanto lo vi automáticamente lo compré y bueno, me mandó un mail al Facul de que no existía, que no lo tenían aún, que lo habían puesto a la venta pero que aún lo estaban fabricando. Así que un mes más tarde, desde esa compra, pues me llega el bloque de la líquida. Yo no tenía esperanzas de recibirlo, o sea, realmente estaba intentando buscar otra vía para colocar un bloque en esa gráfica, pero bueno, al final llegó y fue como, bueno, qué alivio, vamos a poner ese y ya tenemos el tema solucionado. Y bueno, principios de noviembre, faltaba material aún, estábamos viendo a ver cómo conseguíamos las cosas, la caja no había llegado, o sea, la caja que tenía que llegar el día 10 de septiembre se quedó un poco atascada entre el proceso de fabricación y luego el proceso de envío. Pues eso, llegó en noviembre con un cargo de 500 euros de aduanas, pero llegó, ¿vale? Llegó sana y salva finalmente. Un poco tarde, un poco más tarde, pero bueno. Y claro, yo me pongo en el lugar de Auronplay y digo, amigo, 6 meses para montar un PC, ¿en serio? Pues sí, ¿qué quieres que te diga? 2020. Obviamente, si tú vas a una tienda y dices, ponme una caja de NZXT, la H700, una líquida all-in-one, una placa estándar, un procesador estándar, pues todo correcto, ¿no? Pero claro, empezamos a hablar de una gráfica que llegó con cuentagotas, un bloque que se está fabricando, una caja exclusiva que se está fabricando, pues ya la cosa se empieza a complicar un poco. En cualquier caso, entre agosto y noviembre nos fueron llegando todas las piezas, hasta que finalmente teníamos todo preparado para comenzar con el mod. Cuando nos llegó la caja la desmontamos completamente y Papá Modder se encargó de estudiarla y modelarla en 3D tal y como era exactamente en la vida real. Nosotros en esa fecha ya teníamos un montón de bocetos, como podéis imaginar, de la caja. Pero claro, ¿cómo se implementa eso en la caja? Pues, hombre, siendo una caja tan exclusiva, como no la tengas en físico y la desmontes y la estudies por dentro, pues es bastante complicado. Hay muchos detalles que no los tienes. Así que cuando llegó la caja, la desmontamos entera, probamos el espacio que teníamos entre el frontal y los rayadores, etcétera, 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 pues finalmente pudimos ver cómo se podían realizar esas modificaciones que teníamos planeadas. Al principio el mod era bastante sencillo, reflejaba mucho lo que veíamos en el primer mod que hicimos. Íbamos a limar todo este aluminio cepillado que estáis viendo para darle un aspecto gris metalizado mate, tal y como teníamos en el primer mod, pero bueno, fuimos a por una pintura cerámica de mejor calidad, pintura al horno y sobre todo pintura de coche, por parte de un taller que se dedica a la pintura de coches deportivos, básicamente. Nosotros normalmente no solemos enseñar los diseños de nuestros mods, o sea, los hacemos a puerta cerrada, basado un poco en las preferencias, o sea, así que investigamos, pasamos un formulario, hacemos una serie de encuestas para saber las preferencias de esta persona y luego pues nosotros diseñamos un mod, lo realizamos y luego se lo enseñamos a su dueño cuando está acabado. No solemos pasar bocetos antes de la fabricación, pero sí que en este caso, con todo el retraso que teníamos y cómo estaban yendo las cosas, pues dijimos, oye, se lo pasamos, que lo vean, que hay un progreso, ¿no? También en el mod, porque yo entiendo que por mucho que las piezas lleguen tarde, por mucho que las cosas se desenvuelvan como se desenvuelven, pues quizás puede haber un poco de inseguridad, ¿no? De ver qué se está haciendo, qué está pasando con este PC. Así que pasamos una serie de bocetos, un poco las ideas que teníamos, cómo lo íbamos desarrollando, y en concreto, pues por parte de la agencia de Auronplay nos comentaron que no era lo suficientemente fiel al diseño que teníamos en el streaming de Twitch. Así que había que hacer algunas modificaciones. Había que incluir de forma obligatoria los neones estos que tenemos en los laterales de Auronplay, que van de arriba hacia abajo, y por otro lado los cuadrados que se pueden ver de fondo, que son sutiles, pero bueno, ahí los podéis ver, ¿no? Que son como una serie de cuadrados grises, muy a lo Control, ¿no? ¿Habéis jugado Control? Pues muy ese estilo, ¿no? De esos cuadrados grises industriales, geométricos, minimalistas que vemos de fondo, y nos pidieron que reflejásemos eso en esta caja, lo cual es muy difícil. ¿Por qué?
Pues porque es una caja de curvas. No tiene apenas ángulos rectos. Toda la estética de la caja está hecha de forma redondeada, es minimalista, tiene los mínimos vértices posibles y poner esos cuadrados iba totalmente en contra de la naturaleza y del diseño original de esta caja, ¿no? Total, hicimos muchas pruebas, muchos diseños y llegamos a la conclusión de que algo que podía encajar era esto que estáis viendo ahora, o sea, colocar los cuadrados en el frontal y a los dos lados pues una serie de... Yo pensé inicialmente en neones porque el neón es más rústico, más crudo, más rudo, ¿no? Es como un neón, más retro incluso. Y pensé que podía quedar muy bien. El problema que tiene el neón es que al estar en el frontal de la caja puede llegar a deslumbrar, ¿no? A Auron si la tiene al lado de la mesa o donde sea. Así que incluso rediseñamos algunas de las piezas del chasis para que sobresalgan un poco hacia afuera y que pues hagan de pantalla, ¿no? Que si tú miras el PC de frente, pues lo ves ahí como un coche deportivo con sus dos tiras de LED rojas y los cuadrados en el centro. Y por los laterales, pues un poco más cubierto. El problema es que poner neones en esta torre es totalmente imposible porque justo detrás del frontal tenemos los radiadores chocando. Hay muy poco espacio detrás, así que no era realmente factible. Es que ni siquiera cabían LEDs, porque los LEDs necesitan un difusor que tenga una cierta profundidad y a menos que quisiéramos que sobresaliera el difusor hacia adelante, pues no había otra manera de hacerlo realmente, ¿no? Para que quede estético, eso se tenía que meter hacia adentro. Aparte de que los cuadrados del frontal, pues a mí tampoco me acababan de convencer, ¿qué quieres que te diga? Porque esos cuadrados están como sobresaliendo por delante de la caja, o sea, tú los miras de lado y ves pues unos cuadrados que sobresalen. Esto, el neón físico, lo disimulaba, pero claro, con unas tiras de LED queda muy raro, ¿vale? O sea, realmente lo pasé mal con este diseño, ¿eh? Hubo noches que me desperté a las 3 de la mañana diciendo, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, finalmente, pues Papá Modder salió con esta idea que a mí me pareció brutal, o sea, vi la luz. Con esta idea vi la luz. Básicamente consistía en poner dos barras a lo largo de toda la caja, a los dos laterales, que esto básicamente iban a ser dos piezas de aluminio macizas, donde directamente ahí colocaríamos los difusores de los LEDs y finalmente pues podríamos tener esta iluminación LED que hiciese incluso el efecto este del coche fantástico que estáis viendo aquí en las animaciones de Auronplay. Y además disimulaban mucho más los cuadrados del frontal, o sea, hacen que se integren mucho mejor en el diseño. Ya no tenemos una caja monolítica, redondeada, con este frontal de cuadrados, sino que tenemos un diseño un poquito más complejo, más equilibrado y que creo que el resultado final va a ser totalmente impresionante. Más o menos un mes entre diseño y luego fabricación, pulir, hacer con fresadora los agujeros en el aluminio para que encajen perfectamente los difusores del LED y eso nos lleva a día de hoy. Ahora básicamente nos queda terminar de montar el PC, montar la iluminación, hacer los cables, todo el sleeving y la refrigeración líquida, que para eso de hecho pues acaba de llegar ahora Christopher, así que saludos. Pues nada, que sepáis que ahora mismo estamos en pleno montaje, o sea, ahora termino de grabar esto, seguramente lo publique hoy, pero bueno, este fin de va a ser un fin de montaje total. Y esperamos tener ya el resultado final la semana que viene para enseñároslo y poco más que contar. Por cierto, aprovecho para avisaros de que hemos activado la función de miembros del canal, o sea, al lado del botón de subscribe ahora hay un join, bueno, si tenéis YouTube en inglés, si no, que pone unirse, ¿no? Algo así. Unirse, vale, pone unirse, ¿vale? Si os unís, pues nos podéis apoyar con una pequeña contribución económica. Y nosotros ya esta semana haremos el primer directo solo para miembros, que lo haré con Monster. De hecho, él no lo sabe, o sea, se va a enterar seguramente cuando vea este vídeo, que tiene que salir en directo conmigo. Y bueno, así le conocéis también y hablamos un poco de hardware y de esas cosas. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.